Ya, chiquillos. Buenas tardes, vamos a ver la clase de organización de oficina. Esta clase la íbamos a hacer mañana, pero como tengo capacitación no la voy a poder hacer, quedamos de acuerdo a hacerla ahora, ¿ya? Tiene la misma modalidad de atención al cliente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos y después lo conceptual para poder hacer la actividad de mañana en la tarde, ¿ya? Voy a compartir la pantalla ahora. Ya. Entonces, hoy día vamos a definir los elementos restantes de la estructura organizacional. ¿Qué es lo que hemos visto? Que la estructura organizacional es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las tareas para formar los puestos de trabajo. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo van a dividir y después van a agrupar? ¿Qué sentido tiene? Lo que pasa es que todas las actividades se pueden separar y después se agrupan todas aquellas que son comunes. Por ejemplo, si la actividad que yo estoy realizando es celebrar el Día de la Madre, yo ahí puedo hacer un montón de actividades, juntar dinero, comprar, organizar o ver lo que se va a desarrollar. Entonces, el juntar el dinero y comprar puede estar todo unido en un solo departamento o agruparlo en un mismo tipo de tarea porque tiene que ver con dinero, ¿ya? Y coordinar porque tengo como que... financiamiento. Claro, justamente. Así, ¿no? Claro, como el departamento de finanzas que ve todo el asunto de plata, ¿ya? Y la coordinación es porque, acuérdense que... Está inteligente. Pero si tú eres inteligente, Jamil, ya. En la empresa hay distintas áreas, ¿no es cierto? Entonces, las áreas se dividen o se separan para que cada uno esté trabajando en la especialización que tiene, ¿ya? Pero no es que el área de finanzas trabaje sola y no le comunique nada al departamento de producción o al de recursos humanos y nada. Tienen que estar conectadas. Entonces ahí se van coordinando, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya. Después dice, elementos de estructura. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Especialización laboral, departamentalización, cadena de mando, tramos de control, centralización y descentralización y formalización. La única que vimos de acá fue la especialización laboral. ¿Alguien se acuerda qué es la especialización laboral? Que se parece mucho a algo que vimos ayer con el profe Camilo. Yo no, profe, usted sabe. No, sí, pero los que han participado. Me suena, pero no le voy a mentir que me acuerdo. ¿Pero qué es un especialista? Pero, Jamil. Era cuando por ejemplo, cuando me dieron de ejemplo que si me iba bien en contabilidad, yo iba a hacer esa parte, ¿o no? ¿Cómo? Otra vez. Es que en una parte dieron un ejemplo. Sí. De que se suponía que si nos dividíamos y hacíamos, y cada uno era bueno en una parte, sí, ahí se iban a ir separando porque cada uno tenía como su, no sé cómo explicar. Por especialidad. ¿Pero me entiendes? Claro, por especialidad, por lo que yo sé hacer mejor. ¿No es cierto? Eso digo que sí. Viste, yo dije la palabra clave. Muy bien, Jamil, la ayudaste. Entonces, ¿eso era? Sí, ahí dice, la especialización laboral consiste en que la tarea o la actividad se separa en tareas específicas para cada puesto de trabajo. Entonces, lo mismo que les decía ahora, que si yo quiero celebrar el Día de la Madre, yo voy a separar qué es lo que necesito, lo que tenga que ver con el dinero, lo que tenga que ver con la organización o los materiales, lo que tenga que ver con los regalos o las actividades que yo le voy a hacer a la mamá. Entonces, cada uno es especialista en lo que va a desarrollar para cumplir el objetivo, ¿ya? Pero, ¿qué pasaba cuando uno hacía reiteradamente por mucho tiempo algo y no le puede dar estrés, no puede hacerlo de la misma forma de ánimo y puede bajarle como la calidad? Claro. ¿Qué pasa? Aquí está el gráfico que vimos esa vez. Es una curva. Uno cuando empieza a hacer una tarea repetitiva, va como avión. Después te aburre.
pero después llega un punto, aunque a mí me guste mucho el trabajo, que aburre. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo soy responsable y sigo yendo a trabajar, cumplo con mis cosas, pero yo me empiezo a enfermar. Entonces, me puede dar estrés, a lo mejor tengo me resfrío con mayor frecuencia porque me bajan las defensas, etc. ¿Ya? Incluso puede bajar la productividad. O sea, la manera, yo hago la pega, pero no la hago bien. O sea, la hago por cumplir. ¿Ya? Ya. Luego, ¿qué pasa cuando yo tengo las tareas divididas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué son los departamentos? Cuando se dividen por especialización, ¿o no? Claro, si ustedes se fijan en el dibujito, hay grupos de personas de distintos colores. Cada color es un departamento. Entonces, pero todo eso funcionan mejor todos juntos. Claro, porque por ejemplo los rojos podríamos decir que es el departamento de finanzas. Entonces aquí están todas las personas que saben de finanzas. Esa es la lado de recursos humanos. Esta de acá de la recursos humanos y así sucesivamente. Entonces, todos los especialistas, lo que hicimos en la especialización laboral, ahora los estamos agrupando en tareas comunes y las tareas comunes van a un departamento. Esa es la departamentalización. Agrupar las tareas comunes para poder coordinarlas, porque así se coordinan mejor. Porque, por ejemplo, si yo soy experta en finanzas y tengo todo este choclón de gente que sale acá en el dibujo, juntas, mezcladas, yo no las voy a poder coordinar porque yo no voy a saber qué es lo que necesitan los que hacen toda la parte de los beneficios para los trabajadores. No voy a saber qué es lo que quieren producir o cómo se produce, qué materiales son los óptimos. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que agruparlos para que una persona que es especialista pueda coordinar a todas las otras que son también especialistas. Usted le va a enseñar a un puro grupito que quiere saber eso. Justamente. ¿Ya? Lo mismo pasa en el colegio. Por ejemplo, están los distintos departamentos. Nosotros estamos en el departamento de administración, ¿ya? O del TP. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en todo esto que le estamos explicando. El de lenguaje están los departamentos, todos los que hacen lenguaje. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con el del lenguaje, porque imagínate yo me pongo a coordinar el lenguaje que a la embarrada. Porque yo no soy especialista. A lo mejor les digo, ya hagamos un listado de todas las palabras y se lo mandamos a los chiquillos para que las revisen que sí están bien escritas. Y imagínate yo tengo mala ortografía, entonces no puedo. Cada especialista con su especialista. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder coordinarlos. La cadena de mando, ¿qué les estimula estas personas que están aquí? ¿Qué significa esta persona que está más arriba? Según lo que vimos en los organigramas. El puesto de trabajo, ¿no? Ya, ¿y qué pasa? General. El jefe. Ya, después el jefe. Dime, Jamil. Y el trabajador, pues, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué sería la cadena de mando? ¿Qué podría ser? Los rangos de la empresa. Muy bien. Es la línea de autoridad que determina a quién se le reporta. Por ejemplo, este de acá abajo es el obrero. ¿Y a quién le va a reportar? Directamente a su jefe. No se va a saltar al gerente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué términos tengo que tener relacionados aquí? La autoridad primero, que es la posición de jefe. O sea, que yo le digo al de abajo, tienes que hacer esto y yo espero que esa persona lo cumpla. ¿Ya? No es que uno sea dictatorial, sino que yo doy una instrucción y como yo tengo autoridad, la otra persona que está al nivel jerárquico más abajo lo va a cumplir por mi autoridad. Tiene que hacer su trabajo bien. Claro, justamente, ¿ya? También está la responsabilidad, que hay que cumplir lo que se solicita, ¿ya? Porque yo le puedo decir, imagínense que yo estoy aquí al medio, entonces, y Jamil está acá abajito, entonces yo le digo, ya Jamil, yo te voy a ceder a ti la clase de mañana y tú la vas a tener que hacer porque yo confío en ti. Supongamos que tú manejas todos estos temas. ¿Eso es lo de ayer? Claro, está muy relacionado con lo de ayer. Entonces, yo le digo a Jamil y Jamil resulta que tuvo un percance y no hizo la mitad de la clase nomás.
Entonces a mí me va a llamar porque acá arriba está la señora Estrella, entonces la señora Estrella me dice, oye, ¿sabes que la clase no se hizo? Y yo, ¿pero cómo? No, pero la tía Estrella es pesadita. No, no diga eso. Ya, no diga entonces, no diga eso. Jamil, entonces, ¿qué pasa? La responsabilidad, no, si yo te delego una función a ti, Jamil, la responsabilidad sigue siendo mía. O sea, yo igual a ti te voy a decir, oye, Jamil, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste antes? ¿Que no hiciste la actividad completa, el asunto? Pero a mí, yo voy a quedar mal evaluada frente a la señora Estrella porque yo cedí la actividad, pero la responsabilidad sigue siendo mía porque yo soy la profesora del módulo. ¿Ya? Entonces, yo puedo delegar actividades, pero la responsabilidad sigue siendo mía, ¿ya? Y la unidad de mando, que tiene que ver también con esto, es que una persona tiene solo un jefe, ¿ya? Eso es lo que quiero decir, es lo ideal, ¿ya? Ya, luego tenemos el tramo control. ¿Qué se le simula a esto? ¿Qué es controlar? Como mandar, que esté todo como organizado. Ya, andar supervisando, mirando a quiénes. Por ejemplo, este hombre rojo, ¿a quién está? Que todo salga bien, porque todo se haga bien. Claro, pero ¿a quién superviso? A la persona. Este hombre rojo, ¿a quién está supervisando? A los 3 selectivos. Justamente. Dime, Jamil. ¿Y los azules? ¿A quién era lo mismo. Ya. ¿Y los azules? ¿Y los azules a quién están supervisando? No, Jamil. A los plomitos. A los plomitos. Se nos fue Jamil. Ya. Entonces, el tramo de control tiene que ver con la cantidad de personas que yo superviso de manera eficiente. Que el internet se me había ido, profe. Ya. Entonces acá, el tramo de control es el número de colaboradores que una persona puede supervisar de manera eficiente. Por eso hay tantos también departamentos y tantos niveles jerárquicos. Porque, por ejemplo, imagínense yo fuera la sostenedora y no tengo al director, no tengo a la señora Estrella, no tengo al inspector y tengo que supervisar a 1000 personas. ¿Sería capaz yo de supervisar a 1000 personas? No creo. No. ¿Por qué? Porque son muchas. Tendría que tener otro supervisor igual, ¿o no? Justamente. Entonces, por eso se dice el tramo de control. Yo tengo que determinar cuántas personas un individuo puede supervisar de manera eficiente y efectiva. ¿A qué se refiere eso? Que sea capaz de controlar las funciones que están desarrollando y lo otro es que si lo están haciendo bien, porque a lo mejor llegó ya cumplió, pero cumplió como las reverendas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma a través del tramo de control. ¿De qué depende la amplitud? De la habilidad y destrezas del gerente. O sea, yo tengo que buscar una persona, si yo necesito que supervise a 100 personas, yo tengo que buscar una persona que sea capaz de supervisar a 100 personas. ¿Ya? A eso se refiere con las habilidades. Que tenga las capacidades. Justamente. Tengo que ver el perfil. Porque una cosa es que le hagan caso también. Justamente. Y solamente, chiquillo, pero hay una cosa. Ser jefe no es lo mismo que ser líder. Yo tengo que contratar líderes. Gente que con solo mirarlo, solo escucharlo, lo sigan. Porque no es lo mismo poner a una persona que sea... tener un buen vocabulario justamente. Que sea empático, que llegue a la gente y que le hagan caso a uno déspota, que te trate mal, que, claro, porque es como regimiento. Ahora, consulta. ¿De qué depende también por ejemplo, del tipo de organización? Porque, ¿qué pasa? Yo necesito el mismo líder en una empresa de recursos humanos que en una cárcel. ¿Cómo fue?
yo necesito el mismo tipo de supervisor en una empresa de recursos humanos que en una cárcel Yo digo que no. No, ¿por qué? Porque en la cárcel son diferentes, tenés que Claro, en la cárcel yo no puedo transar. Porque no, se me pues puede tiene que estar bajo vigilancia. Claro, porque yo tengo que tener ciertos parámetros porque tengo que ver las características también con la gente que yo estoy trabajando. Porque en recursos humanos, como dijo usted, tiene que ser empático, que ayudar a las personas. Claro. Que se puede hacer un diálogo, pero a un preso no creo que le pueda hacer un diálogo. En cambio, en la cárcel depende. Tienen estructuras. Ahora, yo no estoy hablando de los reos, ¿ya? Yo estoy hablando del personal que trabaja con los reos. Esas personas... Entonces, sí, igual se podría, pues si los gendarmes igual tienen que tener un buen vocabulario para tratar a la gente. No, sí, pero yo voy a las normas, a las libertades que yo le puedo dar a las personas a mi cargo. O a cuántas personas a mi cargo yo puedo tener, ¿ya? Porque las características de un gendarme es distinta a las características de una persona que trabaja en un recurso humano. Entonces yo tengo que ir viendo, tengo que ir jugando cuáles son mis necesidades para ver cuántas personas puedo supervisar. Por eso dice características del trabajo. No todos los trabajos necesitan las mismas cantidades de personas para supervisar. La similitud de las tareas, la complejidad de las tareas, la proximidad física de los subordinados, la estandarización de las tareas. Por ejemplo, también tengo que ver el contexto. Hoy día, si yo tengo que supervisar a distancia, ¿qué me convendría más? ¿Un tramo de control, un número grande de colaboradores a que supervisar o un número reducido? Reducido, pues si no... Reducido porque yo no tengo... No es como en la empresa que yo podía ubicarlos a todos al tiro. ¿Ya? Sí, pues puede tener más el control sobre ellos si los tiene en la empresa. Claro, ¿ya? Ya, nos quedan 3 nomás. La centralización y descentralización. ¿Qué entienden? ¿Qué les dice la palabra centralización? Al medio. Ya, ¿cuál de estas 2 imágenes que están acá? La de arriba. La de arriba. O sea que hay alguien al medio y que da instrucciones para afuera, ¿ya? Entonces la centralización, hay una sola persona, que es la que está acá al medio, en ese puntito rojo, que concentra todas las tomas de decisiones. O sea, él dice y el resto tiene que hacer, ¿ya? Y el que está acá abajo, cada uno tiene una responsabilidad, que es la descentralización. Entonces, los que están más abajo en el nivel jerárquico son los que toman decisiones. Los que están en la quemada del asunto, en los que toman la decisión. ¿Y eso cómo se conoce? Como empoderamiento. Bueno, ahí está la palabra en inglés, que no me sale a mí en la pronunciación, pero está la palabra en inglés. Pero esa palabra en inglés se dice empoderamiento. ¿Ya? En pocas palabras. En pocas palabras. ¿Ya? Empoderar, cuando uno dice, es como creerse el cuento. Lo que te decía yo, Jamil, a ti. Como Javier. Tú te tienes que empoderar de que tú eres capaz y que puedes tomar las decisiones correctas. ¿Ya? En este caso, en cuanto a los estudios. ¿Este? Lo mismo pasa en la empresa. Si yo te mando cuando hagas la práctica, te mando a una empresa y en la empresa te dicen, ya, Jamil, te ponen en entrenamiento y después del mes te dicen, ya, yo me tengo que ir de vacaciones, así que tú te quedas a cargo de la bodega. Entonces tú ahí te tienes que empoderar y vas a tener que empezar a tomar decisiones con respecto a la entrada de productos, de cómo distribuir la mercadería, etc. ¿Me entiendes? Ser más ordenado, más... Claro, pues eso es empoderarse, cuando tú empiezas a tomar tus propias decisiones en beneficio de tu trabajo y en beneficio del logro del objetivo. Organizarse y saber llevar las cosas. Justamente, ¿ya? Y por último, tenemos la formalización. ¿Qué les dice esas imágenes que están abajo? Que cumplieron. Ya, pero si cumplieron quiere decir que hay una lista, que alguien me dijo que yo tenía que hacer, ¿no es cierto? Como sale acá. Como instrucciones. Justamente, diste en el clavo con la palabra, Jamil.
La formalización son trabajos estandarizados, o sea, son instrucciones, son normas, son modelos, son patrones que los colaboradores tienen que seguir dentro de una organización, ¿ya? Toda organización tiene normas, por eso también a mí me preocupa que ustedes sepan seguir instrucciones, porque no es yo llegar a una empresa y poner mi voluntad, yo tengo que adaptarme a la empresa, no al revés. Van a decir palacas. Sí. Porque por eso de repente con las mismas ganas. O la gente misma se aburre, a lo mejor a ti no te echan, pero tú mismo vas a renunciar porque no puedes hacer lo que tú quieres. ¿Me entiendes? No va a ser una buena relación con el resto. Justamente, ahí empieza a afectar el clima laboral, que también lo vamos a ver en atención al cliente. Y también la forma de actuar de los trabajadores. No es solamente de cómo yo tengo que hacer el trabajo, que tengo que seguir instrucciones de llenado, de dónde archivar, de todo el asunto, sino que también cómo me tengo que comportar, a qué hora tengo que llegar, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, a qué horas yo tengo que tomar desayuno, almorzar o tomar once, qué pasa si yo tengo un problema, puedo llegar atrasado, a quién le tengo que avisar. Todo eso son reglas que si no me las dicen yo las tengo que preguntar, porque cada empresa funciona de distinta manera, ¿ya? En este colegio, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas normas, pero si yo me cambio de colegio, yo tengo que adaptarme a las formas... A las otras normas. Claro, a las normas del otro colegio, ¿ya? Que pueden ser más estrictas o menos estrictas, pero yo me tengo que adaptar a esa forma, ¿ya? Y todo esto arma la estructura. ¿Qué les pareció la clase de hoy? Bueno, profesor. Ready, profe, ready. Ya, ready, ¿viste ready. que no es tan complicado, Jamir? No. Ya. Está buena, está buena. No. Los felicito y como ya les dije, mañana entonces haríamos la clase práctica. Entonces yo hoy día voy a tratar de subir el material para que ustedes, cuando nos juntemos mañana, tengan el material impreso. ¿Ya? Les agradezco la participación y nos vemos mañana, chiquillos, ¿ya? En una próxima ocasión. En una próxima ocasión. ¿Grabar? No. Uy, no me... No grabó. Profe, parece youtuber.